buenos días con todos. Queremos agradecer a los docentes que están el día de hoy con nosotros y sobre todo también a las personas que nos están viendo a través del Facebook y también nuestro aula virtual. El día de hoy estaremos dando inicio al diplomado en Contratación del Estado, Ejecución Contractual, Bienes, Servicios y Obras Públicas. Hoy será una sesión introductoria que durará 1 hora, donde hablará un poco más sobre el diplomado que iniciará el próximo sábado. El día de hoy se encuentra el docente José Rosales y Marco Osorio, que les daremos su tiempo también para que se puedan presentar. Muchas gracias y damos inicio. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ICJ por la invitación a este diplomado. El diplomado es sobre contrataciones estatales, sobre ejecución contractual. Mi nombre es José Rosales, soy abogado, árbitro y veo temas de ejecución contractual en la Ley de Contrataciones del Estado. A todos los que me escuchan y a todos los que se han inscrito en este diplomado, les doy la bienvenida. Va a codictar conmigo este diplomado el doctor Marco Osorio, que está a mi derecha. En un momento le voy a dar la palabra. Y un poco les comento que este diplomado de ejecución contractual lo que va a desarrollar es estrictamente aspectos de la ejecución de los contratos. Para ello, vamos a tomar en cuenta, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hablar del tema del marco normativo que vamos a desarrollar durante todo este curso. En primer lugar, el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, el TUO 082-2019F. Es bueno que sepan que la Ley de Contrataciones de Estado, la Ley 30-225, ha tenido una serie de modificaciones, mientras los decretos legislativos 1341, 1444, que han hecho una serie de modificaciones, tanto aspectos de actos de preparación, proceso de selección y aspectos también vinculados a la ejecución contractual. Durante el desarrollo de este curso, vamos a ir poco a poco explicando estos aspectos y estas modificaciones. Una de las modificaciones que les voy adelantando es el tema de las modificaciones convencionales al contrato que fue modificado, u otra también referida al plazo de perfeccionamiento del contrato. Por otro lado, también vamos a desarrollar en este curso, y les ruego que tengan este material consigo, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, que es el reglamento que desarrolla los aspectos de la Ley de Contrataciones. Entonces, estos dos instrumentos legales son de suma importancia para el desarrollo del presente curso, ya que va a tener aspectos de carácter técnico y aspecto práctico, y un poco la casuística propia y personal tanto de mi persona como del doctor Osorio. Sobre el tema de los fines del diplomado, que está en la siguiente diapositiva, es bueno que conozcan que uno de los principales objetos de este diplomado es conocer los cambios que han acontecido en la Ley de Contrataciones, ver la importancia de la ejecución contractual en la actuación que ustedes tengan, ya sean sector público, sector privado, sean abogados, contadores, economistas, administradores, presupuestólogos, tesoreros, dependiendo en qué función se encuentren, vamos a ver que la ejecución contractual tiene mucha importancia porque vincula funciones, tanto de funciones de abogados como no abogados. Por eso este curso que vamos a desarrollar está enfocado para personas que no son abogados también, para que puedan conocer las nociones básicas, porque el objetivo es adquirir conocimientos prácticos sobre ejecución contractual en base a casos reales, y también un poco tomar en referencia las opiniones que emite el OCE, que como es de conocimiento público, son de carácter vinculante para los aspectos de la ejecución contractual, actos preparatorios y durante el proceso de selección. Para ello vamos a desarrollar, siguiente por favor, en qué consiste, de manera introductoria, la contratación pública. Para ello hay que tener en cuenta la noción del contrato, ¿no? ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos partes donde se intercambian prestaciones de carácter patrimonial. En el caso de un contrato que involucra una entidad pública, vamos a tener a un privado que va a realizar una adquisición, una prestación de un servicio general o especializado, o la ejecución y o supervisión de una obra,
que en concreto esas son las típicas contrataciones que se realizan bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Pueden ser estas contrataciones entre personas jurídicas o personas naturales, como dije, para la adquisición de bienes, realización de servicios generales o especializados, o ejecución y supervisión de obras. Ahora, esta contratación debe estar basada en un principio muy importante que está reflejado en la ley, que es el tema del principio de gestión por resultados, que lo que se busca es, mientras más se ejecute la prestación, más van a ser los resultados, no solo resultados del tipo económico, sino resultados de carácter social o en el bienestar general de la ciudadanía. Porque es bueno que conozcamos que las contrataciones públicas no solo tienen un efecto inmediato en la entidad pública, sino un efecto inmediato en la ciudadanía o un grupo específico que se va a contratar. Por ejemplo, cuando una entidad pública adquiere papel, adquiere tóner para impresora, no quiere decir que inmediatamente va a tener una finalidad pública directa en la ciudadanía, sino que va a ser para el propio funcionamiento de la entidad, que luego puede tener un efecto mediato o inmediato en las acciones que toma esa entidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una entidad que brinda servicios de salud, vamos a ver el carácter asistencial o prestacional de las prestaciones que se realicen. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que la contratación pública en general lo que busca es satisfacer las necesidades de la sociedad y la ciudadanía en general. Ahora es bueno también conocer que el intercambio prestacional que realiza la entidad pública con el privado tiene carácter económico. Es decir, acá tenemos de por medio la aplicación y la utilización de fondos públicos. Porque, señores, cada entidad pública tiene su presupuesto institucional, tiene su plan anual de compras, tiene su programación de ejecución contractual que hay que tomar en consideración durante el año o ejercicio presupuestal. Ahora, sobre la naturaleza de los contratos estatales, es bueno que conozcan que los contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado tienen nociones de ser contratos cuasi privados. ¿Por qué digo cuasi privados? Porque tienen aspectos de los contratos administrativos y tienen aspectos de los contratos privados. Ergo, en estos casos, no solo debemos aplicar la ley y el reglamento como base normativa, también vamos a tomar como criterio las opiniones de OCE, pero asimismo, para la ejecución contractual, vamos a tener que aplicar de manera supletoria o complementaria las disposiciones del Código Civil en los aspectos que no fuesen aplicables en la ley de reglamento. Un ejemplo, por ejemplo, la responsabilidad precontractual, que es un tema que no se discute mucho. ¿Qué pasa cuando una entidad pública se niega a suscribir un contrato, tiene una salida justificada para no perfeccionar el mismo y el proveedor opositor pierde la oportunidad de perfeccionar y ejecutar ese contrato? Pero existieron costos o gastos previos para la ejecución de ese perfeccionamiento. ¿Quién indemniza o quién compensa o resarce esos costos realizados por el proveedor? Si vamos a leer contrataciones, vamos a dar con la sorpresa que no hay ninguna disposición que repare ese daño. Solo dice, exime a la entidad de perfeccionar y al proveedor de ejecutar. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el escenario inverso, en el cual el proveedor es el que no perfecciona y la entidad es la que exige el perfeccionamiento, vemos que sí existen responsabilidades funcionales, civiles que podría aplicar la entidad. Entonces ahí viene el tema un poco de la responsabilidad precontractual. Es bueno también que conozcan que en los contratos estatales hay una actuación discrecional en algunos aspectos de la ley. Cuando veamos, por ejemplo, el tema de resolución contractual, el tema de recepción y conformidad, vamos a darnos cuenta que la entidad tiene ciertos plazos en los cuales puede utilizar a su discreción, ¿no? La ley y el reglamento van a exponer unos parámetros mínimos y máximos, pero la discrecionalidad de esos parámetros a utilizar están en función o a criterio de lo que consideren las entidades públicas. Es bueno, ya para entrar al tema ya introductorio, pasamos a la siguiente. En las clases vamos a ver algunos aspectos propios de la temática. En la primera clase, por ejemplo,
lo que vamos a desarrollar un poco, y se los voy adelantando, son aspectos del perfeccionamiento de los contratos durante la ejecución contractual. Este perfeccionamiento de los contratos nos da la etapa en la cual, luego de haberse otorgado la buena pro, tenemos que tomar en consideración las acciones para perfeccionar y o suscribir los contratos. Entonces, el contrato, para suscribirse, tiene un procedimiento. Durante el procedimiento vamos a ver algunos problemas, algunas ventajas que se pueden dar. Por ejemplo, hay documentación que presentar en ciertos plazos. Vamos a discutir o conversar un poco si todos los documentos del perfeccionamiento contractual son subsanables, son insubsanables. ¿Qué pasa si yo omito presentar un documento en el plazo inicial y lo presento durante el plazo de subsanación? ¿Acaso ese documento es insubsanable o es subsanable? Vamos a conversar un poco al respecto al detalle de este punto. También vamos a terminar en esa clase un poco mencionando el tema del equilibrio económico-financiero de los contratos y cómo esta noción o este concepto puede ayudar a restablecer las situaciones contractuales o jurídicas de las partes. Debido, señores, a que cuando existe un desequilibrio en un contrato general, lo que se busca es tener una situación de paridad entre las partes. Y recordemos que este es un contrato cuasi privado, en el cual una entidad pública va a dejar casi todas sus facultades exorbitantes para poder efectivizar la ejecución de un contrato público, en el cual obviamente va a tener cláusulas obligatorias. Por ejemplo, hay la cláusula de resolución de controversias, la cláusula de resolución de resolución de contrato por incumplimiento, las cláusulas de anticorrupción, que ahora está muy de moda por los actos de corrupción o supuestos actos de corrupción que se están investigando en la actualidad, la cláusula de garantías. Entonces tenemos una serie de cláusulas que son obligatorias para los contratos. Ahora, un contrato, señores, deben entender, no solo es un contrato redactado con cláusulas concatenadas, también puede ser un contrato, una orden de compra o una orden de servicio en la cual la entidad pública emite la orden, la notifica al proveedor y ya tenemos contrato. Ahora es bueno señalar que en este diplomado vamos a ver aspectos propiamente dichos de los contratos que se perfeccionan bajo la Ley de Contrataciones del Estado. No vamos a hablar sobre contratos de concesión, no vamos a hablar sobre contratos de APPs, no vamos a hablar sobre contrataciones menores a 8 UITs que tienen su propia regulación. Es bueno que sepan que hay entidades públicas que tienen sus regímenes especiales de compras. De eso no va a tratar el curso, vamos a hablar estrictamente de las herramientas funcionales de la ejecución contractual. Ahora voy a dar el paso al doctor Marco Osorio para que pueda continuar con esta clase introductoria. De antemano les agradezco la atención y espero sus preguntas en cualquier oportunidad durante la formulación de esta clase introductoria. Muchas gracias. Doctor Marco. Gracias, José. Bueno, agradezco a ICJ por invitación para dictar este diplomado conjuntamente con José, que ya ha dado la parte introductoria, el tema de las contrataciones con el Estado. Soy abogado especialista en arbitraje y contratación pública y también asesoro de diversas entidades, tanto públicos como privados, y realizo publicaciones de diversos artículos en diversas editoras relacionadas a este tema. Como bien sabemos, y José lo ha dicho, ya se ha modificado la normativa, el marco regulatorio, especialmente lo que es en la parte de ejecución contractual. Sé que después de una debida planificación, como sabemos que el marco del procedimiento del contrato encamina por 3 fases. La primera fase es la fase de planificación o preparación, la segunda fase es la fase del procedimiento de selección en sí, y la última fase viene a ser la fase de ejecución contractual. En esta fase, como ya lo ha mencionado José y ya lo ha definido sobre en qué consiste la contratación pública, qué modificaciones se ha realizado, uno de los temas bastantes a tratar es sobre la cesión de derechos, cesión de posición contractual y subcontratación. Un tema que vamos a desarrollar a profundidad
en el debido momento durante el transcurso de diplomado. Por eso es muy importante tanto la asistencia o por el medio que ustedes puedan percibir estos conocimientos. ¿En qué casos se puede ceder derecho o en qué consiste la cesión de derechos? Mayormente el término cesión de derechos se encuentra plasmado en lo que es la regulación civil, por la cual, de manera general, una de las partes puede entregar a un tercero su posición contractual. Pero sin embargo, en el tema de contrataciones con el Estado, el hecho de ceder ese derecho no implica que el contratista permita que este cedido para el pago ejecute las obligaciones. Entonces, hay opiniones del OCE que son vinculantes, en la que precisa que si un tercero, el contratista, cede el derecho a un tercero para que pueda recibir el pago, no implica que haya cedido sus obligaciones. Hay discusiones en contra, hay discusiones a favor, eso lo vamos a verificar al momento de profundizar este tema. Otro de los puntos es la subcontratación. Si la entidad se encuentra obligado a permitir la solicitud de subcontratación, ¿hasta qué porcentaje se puede subcontratar? ¿Quién es el responsable? Si es el contratista o el tercero que a quien se ha subcontratado en el término de las obligaciones, ¿quién responde? ¿A quién se le tiene que entregar el pago? ¿Al subcontratado o al contratista? Entonces, temas que también tenemos que verificar en su debido momento del presente diplomado. Pasamos al otro tema. Otro de los puntos que se va a tratar en este diplomado es sobre las modificaciones al contrato. Hay modificaciones que lo establece la normativa y hay modificaciones que de acuerdo o convenio pueden realizar el contratista y la entidad. Las modificaciones que establece mayormente la normativa son las adicionales. Vamos a verificar cuál es el procedimiento a seguir para poder realizar un adicional de bienes y servicios o ejecución de obra y cuál es el procedimiento a seguir para las reducciones. ¿En qué casos es necesario realizar una ejecución adicional y en qué casos no? Actualmente, muchas entidades realizan abuso de esta figura de adicionales y sin que es necesario realizarlo, hacen un acuerdo conjuntamente con el área usuaria, el titular de la entidad, la unidad de logística, para generar una adenda al contrato y hacerle un adicional que no exceda lo que regula la normativa. Pero sin embargo, el término adicionales es con lo que permite para lograr la finalidad del contrato. Entonces tenemos que ver qué momento y en qué aspecto es necesario hacer un adicional al contrato. Las reducciones, igualito, qué porcentaje se puede reducir al contrato y si es que se va a reducir, si es factible que el contratista también puede reducir su garantía de fiel cumplimiento, que es la carta fianza. Seguidamente vamos a ver el otro tema que también es muy importante: los procedimientos de ampliación de plazo en bienes y servicios. ¿En qué circunstancias se puede ampliar el plazo o en qué circunstancias el contratista puede solicitar una ampliación de plazo? Mayormente en temas de bienes y servicios, en el caso de bienes, como un ejemplo, lo que supongamos que una entidad o un hospital contrata la compra de un set de instrumental y se viene importado de otro país y resulta que hay por fuerza mayor o caso fortuito impide que el contratista pueda cumplir dentro del plazo y esto sea demostrado por parte del contratista, es necesario que puedan solicitar la ampliación de plazo. Entonces, ¿en qué plazo puede solicitar la entidad, el contratista, la solicitud de ampliación de plazo y qué tiempo tiene la entidad para contestar lo mismo? Y si es que no contesta, si acarrea o no una responsabilidad administrativa para quienes están a cargo de responder tal solicitud. Además, la normativa lo ha establecido las circunstancias por la cual el contratista puede solicitar una ampliación de plazo, que en su debido momento lo vamos a tratar a profundidad con ejemplos y con casos. Vamos a verificar qué nos dice las opiniones de la Dirección Técnico Normativa del OCE para poder mejor profundizar, aterrizar en el tema y adquirir mayor conocimiento sobre la medida de ampliación de plazo que está regulando la norma de contrataciones con el Estado. Otro de los puntos a tratar, que también es importante, viene a ser las penalidades. Como bien sabemos, de manera general, lo máximo que puede
Pactarse en penalidades es el 10% del monto total del contrato. Pero puede existir otras penalidades que se puede convenir durante el contrato, tanto la entidad del contratista, para que pueda realizarse de manera correcta el contrato. Esas penalidades y esos ejemplos nosotros lo vamos a determinar en su debido momento, qué penalidades, qué es lo que no debe exceder la sumatoria de esas penalidades, en qué casos necesariamente pueden convenir otras penalidades la entidad y el contratista. También vamos a verificar a cargo de quién está la conformidad y recepción de bienes y servicios. Muchas veces la recepción está del área de almacén central de la entidad, pero hay ciertos momentos que no está a su cargo, hay un área especial o hay un comité de recepción de equipos, entonces se va a verificar en qué casos de manera determinada no puede recibir el área de almacén central de la entidad los determinados bienes o servicios. ¿Y quiénes se encuentran a dar la conformidad? Mayormente es el área usuaria, pero ¿quién representa al área usuaria? Como se ha explicado, se va a determinar qué porcentaje máximo se puede aplicar en penalidades, qué otras penalidades pueden pactar el contratista de la entidad, qué unidades de la entidad se encuentran obligados o facultados para hacer la recepción y conformidad de la prestación de bienes y servicios. Esto va a ser concatenado, como les digo, con opiniones, con casuística en su debido momento y con las respectivas preguntas que ustedes pueden realizar o los casos que nos pueden plantear para nosotros absolver y así enriquecer lo que es el tema de penalidad, recepción y conformidad de bienes y servicios. Otro de los puntos que se va a tratar en este diplomado es sobre las causales de nulidad y resolución del contrato. Como bien es cierto, la normativa de contrataciones con el Estado ha establecido causales para declarar la nulidad y causales para declarar la resolución. Por ejemplo, ¿qué sucede si ya se ha firmado el contrato y durante la ejecución del contrato y haciendo una fiscalización posterior se determina que la carta fianza presentada por el contratista es falsa? ¿Se puede resolver el contrato o se puede declarar la nulidad de este contrato? ¿O qué sucede si el contratista acumula el monto máximo de penalidad o incumple su obligación? ¿Se puede resolver el contrato o se puede declarar nulidad? Entonces, esta temática va a ser aclarada en su debido momento en el curso y con los casos que se va a presentar. Como se ha precisado, también hay que precisar acá, si el contratista no cumple con su obligación y se puede resolver el contrato, la entidad tiene toda la facultad de poner en conocimiento del OCE para que puedan iniciarlo el procedimiento sancionador. Otro de los temas, y creo que este es el último del curso, de manera general vamos a trabajar con bastante casuística, bastantes ejemplos para poder profundizar este tema y tener una idea más clara, más precisada sobre todo lo que es la fase de ejecución del contrato. Nada más les invito que participen de manera presencial o virtual, que realicen sus preguntas. Acá justamente con el doctor José se le va a responder. Y gracias. Gracias, Marco. Justo aprovechando ese aspecto introductorio, como habrán podido ver los que nos están viendo, hemos un poco conversado sobre los aspectos introductorios del curso. Y es bueno también que conozcan que, digamos, la ejecución contractual no solo involucra la acción, como mencioné al inicio, de una sola área de entidad o una sola área de proveedor o contratista, sino que hay una serie de actores que pueden ser cualquiera de los que nos está viendo, que pueden participar de una u otra manera. Por ejemplo, les comento, para perfeccionar o suscribir un contrato, si en la norma de contrataciones se establece un procedimiento que lo vamos a ver, a desarrollar ya con el debido tiempo, es bueno que sepan que hay áreas, por ejemplo, el área usuaria, el área de logística, el área de jurídica, pueden tener una intervención para perfeccionar, digamos, un contrato, para evaluar una conformidad o recepción de bienes o prestación del servicio, para ver, por ejemplo, el tema de si hay una situación de incumplimiento de obligaciones, para establecer el cálculo de una penalidad. Y vamos a ver con la sorpresa que muchas veces el área de logística
toda la información real, porque, señores, en la ejecución de un contrato público, quienes participan, propiamente dicho, del uso, la utilización o verificación de la ejecución, son muchas veces las áreas usuarias. Y no necesariamente el área usuaria es un abogado, es un administrador. Muchas veces no se tienen nociones de lo que puede establecer la ley de contrataciones y su reglamento o no. Por ejemplo, les pongo una problemática que me sucedió hace un tiempo cuando era asesor legal de una entidad. Teníamos un caso de carpetas. Las carpetas tenían un diseño establecido, digamos, en las especificaciones técnicas, un grosor, un material y la forma tanto de la mesa como de la silla de la carpeta. Sin embargo, cuando el proveedor perfeccionó el contrato, notó que había una contradicción en las especificaciones. Fue la entidad, y el tema es quién en la entidad le puede dar la razón o no, o quién en la entidad le puede aclarar si estuvo bien o mal la especificación, ¿no? Porque si ya tengo un contrato perfeccionado y suscrito, lo que nos dice la ley de contrataciones es que estamos obligados a cumplirlo, bajo esas condiciones, ¿no? Y bajo esa condición ya están corriendo los plazos de la ejecución. Y dentro de este contrato, si mal no recuerdo, ya habían 3 periodos específicos. Un periodo de fabricación, un periodo de transporte y un periodo de entrega a los lugares. Entonces, si bien todas las carpetas se hacían en Lima, se tenían que transportar y distribuir a nivel nacional. Entonces la vicisitud vino en la etapa de fabricación, cuando se tenía que dar la conformidad a la carpeta como objeto individual, si cumplía o no con las especificaciones técnicas. Entonces el área usuaria, por ejemplo, decía, sí, efectivamente cometimos un error, pero no decía ni formalmente en un escrito, en un papel o algo, ¿no? Y el proveedor también se daba cuenta que efectivamente no existía una contradicción. Entonces el área usuaria mejor en ese momento dijo, bueno, hay que hacer una adenda, hay que hacer una modificación contractual para evitar las responsabilidades, porque señores, los que hemos trabajado en el Estado, nuestro gran temor cuando hacemos una actuación discrecional es que el día de mañana o más tarde un auditor del órgano de control nos puede estar monitoreando lo que hacemos. O el órgano de control previo puede establecer que, digamos, no se cumplieron las condiciones para el pago y por tanto no habría que pagar. Entonces ahí vamos a un tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El área usuaria decía, sí, efectivamente, hay que modificar el contrato. El proveedor también estaba de acuerdo, entonces no es así de sencillo que nos ponemos de acuerdo los dos para modificar el contrato. Hay un procedimiento interno que participa el área de logística, participa el área de jurídica. Cuando fue a logística un poco dudando sobre la situación, dio el visto bueno para que se dé la viabilidad, ¿no? Técnica, ¿no? Efectivamente es un cambio técnico, habría que hacer la modificación. Pero cuando fue a jurídica, decían, esta modificación fue sobre un hecho sobreviniente, fue posterior, fue imputable a alguna de las partes, entonces no se puede. Entonces ahí hubo como un divorcio, ¿no? Un poco lo que quería el área usuaria, lo que un poco quería enfocar técnicamente el área de logística y lo que al final dijo el área de jurídica. Entonces, si todos los actores o interlocutores hubiéramos conocido cómo funcionan las modificaciones convencionales de la ley, habríamos dado cuenta que de un inicio no podemos modificar especificaciones técnicas, ni tampoco podemos modificar el objeto del contrato una vez ya perfeccionado. Esa fue, por ejemplo, una situación que pasó. Otra situación, o la típica situación que pasa, contrato de bienes o servicios. A veces los proveedores, los que estamos en el sector privado, tenemos problemas con los plazos de entrega. Y a veces estos plazos de entrega no es porque el proveedor se demore en realizar la prestación o en la entrega del bien o servicio, sino que en el interín de la ejecución, muchas veces sucede que hay entidades públicas o áreas usuarias de entidades donde piden más añadidos, algunas modificaciones, o sea, la especificación o el término de referencia no fue lo que realmente pedí. Quería eso, otra cosa más, pero que no lo puse, porque omití ponerlo porque ya estaba
en pleno proceso de selección. Entonces, para no frustrar esa selección que ya está encaminada y a ese proveedor que está a punto de perfeccionar el contrato, dije, mejor lo hago durante la etapa de ejecución del contrato. ¿Qué era? Por ejemplo, adquisición de bienes. Imagínense adquisición de ventiladores. Un plazo de entrega de 10 días, un tema razonable, pero los ventiladores tenían que ser instalados en distintos ambientes de la entidad, previa entrega del croquis de instalación. Pero ¿qué pasa cuando la entidad no entrega el croquis? O entrega un croquis y al día siguiente lo modifica por otro. Y al día subsiguiente cambia de opinión y cambia otro. Entonces, ¿ahí qué problema tenemos? Tenemos un problema administrativo interno, ¿no? Que está ajeno a la ejecución del contrato. Pero ¿qué va a afectar en la práctica? Al plazo de ejecución del contrato. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El proveedor, desconociendo un poco la norma, dice, necesito una prórroga, necesito un plazo adicional para yo cumplir con la entrega adecuada de la instalación de los ventiladores. ¿Y qué sucedió en ese caso? Que los ventiladores se entregaron fuera de plazo. ¿Y qué hizo la entidad? Aplicó penalidades. Pero el proveedor había presentado su solicitud de prórroga. Entonces, si hubiera conocido un poco la normativa de contrataciones del Estado, sabría que los contratos de bienes y servicios no se pueden prorrogar por un plazo adicional, salvo que se encuentre en una situación de solicitud de ampliación de plazo. Entonces, si hubiera conocido el procedimiento de ampliación de plazo, hubiera podido tal vez, en todo caso, activar una solicitud de ampliación de plazo, más que una prórroga. Por eso, señores proveedores, los que estén en el curso o los que me estén escuchando, no existen prórrogas. Lo que existe es solicitudes de ampliaciones de plazo. Lo único que se prorroga es cuando, por ejemplo, estamos en un contrato de arrendamiento con una entidad pública, que también tiene su funcionalidad. Y a esto me voy con mi tercer ejemplo. El tema de los contratos de arrendamiento, que también son contratos que se aplican bajo la ley de contrataciones del Estado. Algunos discutimos sobre la naturaleza del contrato de arrendamiento. ¿Qué sería? ¿Es un contrato de bienes? ¿Es un contrato de servicios? ¿Un contrato de servicios especializados? Es un contrato, señores, de arrendamiento. ¿Y qué es lo que se realiza en este contrato de arrendamiento? Una persona natural o una persona jurídica o una sociedad conyugal o una asociación indivisa arrienda un inmueble a una entidad pública para un fin público. Oficina desconcentrada, colegio, posta, inmueble, oficinas, etcétera, etcétera. ¿Qué particularidades tiene el contrato de arrendamiento bajo la ley de contrataciones versus el Código Civil, ¿no? Porque lo que he mencionado en esta presentación es que vamos a tener que aplicar muchas veces el Código Civil a los contratos. En el contrato de arrendamiento, bajo la ley de contrataciones del Estado, se señala que si termina el contrato, se prorroga automáticamente. Pero ¿qué beneficio da a las entidades públicas? Que en cualquier momento durante la prórroga automática, la entidad se puede retirar del inmueble sin pagar los daños y perjuicios por la continuación del contrato. Eso bajo el Código Civil sí implicaría un pago de una indemnización al arrendador por parte del arrendatario. Entonces tenemos muchas vicisitudes que a veces se tienen durante la ejecución de los contratos. No es así que yo soy entidad pública, yo soy proveedor, entonces hay que tener en cuenta en qué situación o en qué punto de vista nos encontremos. Y voy a hablar de un cuarto actor. He hablado de las áreas usuarias, he hablado de las áreas de logístico o administración, he hablado de las áreas jurídicas, porque por las áreas jurídicas pasan casi todas las solicitudes, modificaciones convencionales y las atribuciones. Por ejemplo, el doctor Marco hablaba un poco, cuando veamos el tema de adicionales o reducciones, que son, digamos, un poco potestad de las entidades el brindar una adicional o una reducción. A veces las entidades públicas materializan esas adicionales o reducciones vía una adenda, pero no se requiere una adenda para aprobar una adicional o para aprobar una reducción de prestaciones del contrato. Basta la resolución de aprobación del órgano competente para aprobar la adicional o aprobar la reducción. ¿Puede ser solicitud de parte? No, puede ser de acuerdo a la necesidad de la entidad. Ya cuando veamos adicionales
Ya les explicaremos un poco ese detalle. Ahora aquí viene la pregunta. Si hay modificaciones así, ¿quién las aprueba o quién da el visto bueno legal, jurídica? Va a pasar por el área de jurídica. Una adicional, una reducción, una ampliación de plazo, también las modificaciones convencionales o las modificaciones que busquen el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos. Pero hay un cuarto actor que no he mencionado, que es cuando ya se tiene la prestación o la ejecución del contrato terminada por el lado del proveedor, vamos a comenzar una etapa distinta. Vamos a comenzar la etapa del pago. Si bien la norma de contratación establece que la entidad debe realizar el pago entre los 10 o 15 días hábiles siguientes de dar la recepción o la conformidad, vamos a darnos cuenta que en esa etapa la entidad pública realiza una especie de control previo de las prestaciones que se realizan. Entonces, ¿eso qué trae consigo? De que nuevamente esa área, que está muchas veces compuesta por contadores, por administradores, economistas y a veces por abogados, revisen nuevamente si las áreas anteriores, es decir, área usuaria, logística, tuvieron algún tipo de inconveniente o problema con la prestación o no. Entonces ahí tendríamos un detalle que analizar o revisar, porque también estos servidores que trabajan en control previo de una u otra manera tienen que conocer o aplicar las normas de contrataciones del Estado para saber si recién hubo recepción, si hubo conformidad, porque a veces cuando sale la terminología adenda se piensa que es todo lo que las partes acuerdan de mutuo acuerdo, y no necesariamente una adenda es todo lo que las partes acuerdan por mutuo acuerdo. Ya vamos a verlo cuando desarrollemos ese aspecto o ese punto adicional. También es bueno, aparte del órgano de control previo, yo diría que hay un quinto actor más que hay que tomar en cuenta en la contratación, que puede ser el órgano de control institucional. Recuerden que cada contratación que se realiza durante la ejecución del contrato tiene un expediente de contratación propio, porque deriva de un proceso de selección, que este proceso de selección a la vez tiene un estudio de mercado, que a la vez tiene un valor referencial, que tiene un resumen ejecutivo de las contrataciones que se realizan durante la ejecución. Entonces tenemos este detalle administrativo a tomar en cuenta, ¿no? Si tomamos en cuenta ese detalle, tendríamos que el órgano de control institucional también tendría la obligación de fiscalizar los expedientes de contratación y, por tanto, la ejecución de los contratos. Entonces aquí tendríamos en cuenta que podrían revisar si efectivamente el área usuaria, el proveedor, cumplió o no la ley y reglamento de contrataciones del Estado. No sé, doctor Marcos, si quieres hacer un comentario sobre lo que he dicho, que tú ves tema de control previo. Bueno, ya que soy una entidad pública como asesor acá en el Hospital Hipólito Unanue, el control previo, por manos del control previo pasa todos los documentos que es relacionadamente para el pago, y quien nos observa o nos devuelve hasta la unidad de patrimonio para que pueda realizarse ciertas correcciones. Quería acotar o iniciar con esta pregunta. ¿Qué sucede si se resuelve el contrato por incumplimiento de la obligación del contratista y existen aún prestaciones pendientes? ¿Qué sucede? Entonces la normativa, que seguro se va a tratar en su debido momento, pero me adelanto un poco, nos establece lo siguiente. Se puede invitar a los que quedó en el orden de prelación. A los que quedó en el orden de prelación, se puede invitar. Y la orden de prelación, retrocediendo un poco a la norma que ya ha sido derogada, establecía lo siguiente. Podrías invitar con una carta a cada uno de ellos, pero de manera independiente. Primero a uno, si no me responde al segundo, si no me responde al tercero, depende de cuántos han quedado en el orden de prelación. Pero la normativa ya modificada en sí dice, puedes invitarlo a todos. Y en la medida que ellos responden, aplicas lo que es la orden de prelación. Pero profesor, una pregunta, ¿qué sucede si nadie me responde? ¿O qué sucede si el que quedó en el segundo lugar me responde, pero el monto que ofertó es superior al monto que se adjudicó? Entonces se tendría que evaluar si contamos con la disponibilidad presupuestal, si hay una certificación presupuestal.
No tenemos. ¿O qué sucede si no responde o no quiere contratar con el Estado? Entonces, también la normativa nos da una solución o una salida, que es aplicar otro método de contratación. ¿Cuál es ese método de contratación? Es la contratación directa. Mayormente se puede hacer porque estamos en un desabastecimiento de algún bien. Otro de los puntos que también es importante tener en cuenta es, firmado el contrato. Un ejemplo, tomando el ejemplo de José, pero vamos a ponerlo así, ventiladores volumétricos. El hospital mayormente, donde yo trabajo, adquiere ventiladores volumétricos, pero lo que sucedió en el transcurso es que se firmó para adquirir 3 ventiladores volumétricos. El postor ganador, con una declaración jurada, porque eso es lo que permite, con una declaración jurada, estableció que sí cumple con las especificaciones técnicas. Muy bien, correcto. Después de firmar el contrato, porque tenía más o menos 30 días calendarios para que pueda entregar el bien notificada con la orden de compra, nos precisa que tienen otro bien igual y de mayores características, de mejores características. Entonces ahí viene la evaluación. Si estás obligado como entidad a recibir estos ventiladores o no. La normativa nos establece lo siguiente: si el contratista durante el transcurso ya de firmar el contrato te ofrece un bien de igual o mejores características, ya queda en la evaluación del área usuaria. El área usuaria nos va a dar su manifestación, va a correr traslado logística hace un informe técnico y, como decía José, no se queda ahí, va a pasar a administración y administración va a correr traslado a otra unidad que viene a ser asesoría jurídica. Con el visto bueno de asesoría jurídica, que también es muy importante, ojo, la opinión del área usuaria. Si el área usuaria dice que sí, mayormente se va a confirmar, porque en sí la necesidad tiene que cubrirse. Pero si dice que no, lastimosamente tenemos que rechazar. Otro de los puntos que también tenemos que tener en cuenta es que si nos presentan un bien de igual o mejor característica al ofertado, tenemos que tener en cuenta que también es que ese bien tiene el mismo precio o es superior. Y también tenemos que ofertarnos por el mismo precio. Pero ¿qué sucede si nosotros nos damos cuenta que en el mercado este bien es con un precio menor al ofertado? Entonces ya estamos obligados a rechazar. Puede ser de mejores características, pero cuesta menos. Estamos obligados a rechazar. Otro de los puntos, que también José lo ha tratado, es sobre el equilibrio económico financiero. Si no me equivoco, está en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Este es un punto muy importante. El equilibrio económico financiero se puede afectar o romper mayormente en la falta de pago. Otro, vamos a adelantar esta teoría, por hechos no previstos, que no se puede regular en contrato. Otro, por hecho de príncipe, y les voy a lanzar un caso que ha sucedido y es parte del día a día. El hecho de príncipe consiste en que el gobierno central emite una norma general de cumplimiento obligatorio. Como ustedes saben, en el transcurso de este gobierno, del año pasado, 1 de abril del 2018, hubo el aumento de sueldo para todos los que ganan un sueldo de remuneración mínima vital. Entonces, si tenemos un contrato de servicio de limpieza o servicio de seguridad y vigilancia, vamos a tener este ejemplo de servicio de seguridad y vigilancia, y hay un aumento de sueldo, pero el contrato fue firmado con el sueldo mínimo anterior, no con el aumento. Y ahí viene ya la interrupción del equilibrio económico financiero. No se pudo pactar, pero el contratista tiene que pagar, incluido el aumento, a sus trabajadores. Entonces el hospital tiene que reconocer ese porcentaje que ha aumentado. La finalidad en ese caso es, se interrumpe el equilibrio económico financiero y lo que se busca es restablecer. Pero voy a dejarlo con esta pregunta. Y si la entidad me dice, pero no pactamos por ese monto, está bien, el gobierno central me obliga, no tengo certificación presupuestal para reconocerte el adicional del dinero, pero el contratista te va a decir, pero yo ya cancelé, porque si no a mí me sancionan. ¿Cuál sería el mecanismo si la entidad se niega a reconocer ese monto adicional que el contratista ya asumió? Estos temas
también lo vamos a tratar en su debido momento, como es una clase introductoria, lo hay que adelantarnos, si hay un mecanismo para no sé, recurrir al arbitraje, en qué momento, si hay un plazo. Otro de los puntos también donde se puede afectar, que lo voy a decir de manera general, el equilibrio económico-financiero son justamente en lo que José mencionaba también sobre las prestaciones adicionales o en las ampliaciones de plazo. Y las prestaciones adicionales, yo mayormente he observado en las prestaciones adicionales hay un abuso excesivo del uso de las prestaciones adicionales. Muchas veces ya hemos cumplido con la finalidad del contrato, pero por falta de coordinación por las áreas de cada entidad, tratan de salvar un espacio más mientras se haya convocado el procedimiento. Pero ahí ya, para mí, no es factible ya hacer una prestación adicional. También, que es parte de este curso, de este diplomado, vamos a ver sobre las constancias de prestación. Justo me hacía una pregunta la semana pasada. Profesor, sí, el contrato que tiene X entidad con X contratista tiene cronograma de entregas, entonces tiene entregas periódicas. La pregunta es, ¿el contratista puede solicitar una constancia de prestación aún que no se ha terminado el contrato? Pero estamos en la 6ª entrega. Por las 6 entregas que ya realizó, ¿puede pedir una constancia de prestación? ¿O necesariamente tiene que culminarse el contrato para que la entidad le pueda emitir una constancia de prestación? Normalmente se pide cuando se concluye el servicio. Claro, la normativa nos dice taxativamente, ¿no? La constancia de prestación, y ahora con OCE, ahora la constancia de prestación, las entidades se encuentran obligadas de colgar en el CIAS. Culmina el contrato, se realiza el pago y la entidad se encuentra obligada a colgar en el CIAS la constancia de prestación. Entonces ya no va a ser necesario presentar una solicitud a la entidad, sino ingresas y lo descargas. Pero la pregunta es, si esta constancia, si un contrato es por entregas periódicas, supongamos un cronograma de 12 meses, el contratista ya cumplió con los 6 meses de entrega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me emitas una constancia por los 6 meses. ¿La entidad puede otorgar una constancia o no? Esto y más vamos a tratar en su debido momento. Pueden revisar, que es una opinión bastante antigua, pero ustedes saben que las opiniones del OCE son vinculantes, la opinión 70-2011. Hay una posible respuesta de que sí, la entidad puede otorgar una constancia de prestación de manera parcial. Pero si es válida o no esa constancia otorgada, o si necesariamente tiene que ser reemplazada por la constancia final, que sí es válida porque culminó con el contrato. Otro de los puntos que también vamos a tratar dentro de este diplomado, es por eso necesario la presencia, ya sea virtual o presencial, la asistencia, es sobre contratos complementarios. ¿En qué tiempo se hace el contrato complementario? ¿Es culminada el contrato original? ¿Cuál es el porcentaje que se puede realizar? Justamente acá hay una respuesta. En un contrato complementario, si a un contrato complementario le podemos hacer adicionales, ¿es debido o no es debido? O simplemente culmina la prestación con el contrato complementario. Si el contrato complementario viene a ser distinto al contrato original, entonces todos estos temas vamos a tratar de absolver. ¿A qué métodos de contratación no se le puede, por ejemplo, hacer contratos complementarios? Entonces, estas preguntas también van a ser absueltas en su debido momento, que vamos a desarrollar con casos para poder entenderlo mejor, o con la propuesta de casos que pueden tener ustedes. No hay ningún problema, justamente para hacerlo más debatible, más comprensible y entender mejor sobre lo que es la contratación pública. No sé si José tiene algo más que agregar. Sí, Marco, justo antes de pasarle a los participantes para que puedan hacer preguntas o dudas sobre esta clase introductoria, también voy a hacer algún hincapié en uno de los temas que también vamos a desarrollar en este diplomado, que es sobre el tema de la intervención de las partes. Tenemos por un lado al postor, que ya es el futuro contratista, ya cuando perfecciona el contrato. Tenemos a la entidad pública, pero también tenemos a la activación de otros actores que podrían participar o no. Que justo Marco lo mencionaba cuando explicaba ese tema, que es el tema de los terceros. El tema del subcontratista, que requiere una autorización para entrar en el contrato. El tema del cesionario de derechos y el tema del cedente de la posición contractual. La pregunta es,
si tanto el cesionario de derechos como el cedente de posición contractual deben cumplir las condiciones previamente establecidas para el contratista o no. Porque en el caso del subcontratista tenemos claro que sí tiene que cumplir las mismas condiciones. Pero nos hemos dado cuenta cuando veamos un poco la casuística con las partes en el contrato, que no necesariamente el cedente de posición contractual ni el cesionario de derecho tendrían que tener las mismas condiciones para continuar con la ejecución del contrato. Porque el enfoque de la contratación estatal bajo la ley de contrataciones y supletoriamente con el Código Civil es que la responsabilidad exclusiva de la ejecución es del contratista, más no del cesionario de derecho. En el caso del cedente de posición contractual es un tema para discutir, porque se da en casos muy excepcionales y habría que ver si tendría que tener la misma identidad o no, o si podría ser un mecanismo de salida del contrato, porque es como forzar a un tercero que no está en la relación a que ejecute las prestaciones debido a las consecuencias que se dan. Señores, no sé si tienen algún tema que preguntar, consultar. Ya estamos en los últimos 3 minutos de la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a ser de 1 hora, nada más. Solamente nuestro día va a ser de 10 a 1, si mal no recuerdo. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas. De antemano les digo que sí, por favor, tengan su ley, su reglamento de contrataciones, para que puedan participar. Si tienen su casuística, como dijo Marco, tráiganla, podemos hacer una interrupción en la clase y hablarla, pero sí, por favor, las preguntas del tema que sean enfocadas a la ejecución de contratos. Si tienen preguntas sobre proceso de selección, actos preparatorios, arbitraje, RNP, se hace, encantado de atendérselas por correo. Ya nuestros correos creo que ya están en el material, así que si no tienen alguna pregunta, les agradezco la participación. ¿Preguntas? Sí, por favor. Buenos días. En relación a la ejecución contractual, se trata de un servicio de prestaciones de transporte. El caso es que la culminación de este contrato se daba el 8 de marzo del 2019, los servicios de transporte. Como hay usuaria, se solicita a la unidad de abastecimiento, a partir del año pasado, el mes de noviembre, le dice, oye, ¿saben qué? Hay que empezar ya con el proceso, ¿no?, de formulación, ¿no?, para poder asegurar la operatividad, ¿no?, de los servicios de transporte, que ese es un negocio de la entidad, ¿no? La entidad se dedica a hacer supervisiones de manera descentralizada y necesariamente requiere, para el ingreso de las unidades fiscalizables, requiere de una camioneta, ¿no? Entonces, día más, día viene, la unidad de abastecimiento se pronuncia y dice, señores, todavía estamos en espera, en diciembre, que haya el consenso de las otras direcciones a efectos de poder plantear en conjunto el nuevo proceso. Entonces, a pesar que el área usuaria a pesar que el área usuaria ha estado insistiendo, ¿no?, se programan estas acciones operativas a nivel de todo el país y antes inclusive de haber culminado el contrato, ¿no?, algunas acciones empezaban desde a fines de febrero, involucraban hasta marzo y otras eran complementarias, ¿no?, de manera tal que se daba en el marco del periodo de contratación, ¿no?, del contrato. Y bueno, el área usuaria pregunta, ¿no?, ¿se puede continuar con estas acciones de monitoreo a nivel nacional donde se requiere este servicio? Sí, no se preocupen, salgan, porque nosotros, de acuerdo a las normas, ya hemos solicitado que se haga un adicional, ¿no? Eso era lo que correspondía. En tanto, en paralelo, se estaba haciendo ya los TDR para hacer el concurso público. Entonces luego, con eso,
ya sacamos el concurso público y aplicamos el complementario, el que usted acaba de mencionar, ¿no? El caso es que el contratista hace caso omiso a la solicitud de requerimiento de UAB, ¿no? De la unidad de abastecimiento. Dice, no, yo no estoy de acuerdo porque el costo que me pagan por kilometraje es muy poco, la gasolina se ha incrementado y todo, no quiero. Entonces, en el contrato decía lo que ocurra primero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre primero? Si es el plazo o es el vencimiento de tus servicios, ¿no? En realidad ocurrió el vencimiento del periodo de ejecución contractual de este servicio. Tenía la gente en el campo. Entonces, ¿qué hacía? Así como un paro, ¿no? De manera imprevista, Paro todo. Exacto, los choferes dijeron, al día siguiente continuaba la acción, porque las acciones de supervisión son más o menos 5 días, ¿no? Entonces, al segundo día que ya había concluido el contrato, se retiran las camionetas, se comienzan a retirar y teníamos el compromiso, pues con las empresas estas mineras de poder, ¿no? De poder ingresar. Entonces nos preguntaron, ¿qué hacemos? Lo que hicimos primero es, como nosotros somos un órgano que tiene cobertura a nivel nacional, primero acceder a nuestras sedes, pero nuestras sedes algunas podían y algunas no. Donde no hubo, tuvimos que acudir a lo que es otros gastos de servicios, ¿no? Que dicen que por casos imprevistos, ¿no? Se pueden asignar hasta el 50% de una UIT, ¿no? Que más o menos el costo promedio era 1.000 no sé tantos, ¿no? Y bueno, así se hizo para este momento tan complicado. Para ese día. Para ese periodo que teníamos como 5 acciones de monitoreo a nivel nacional. Entonces, van pasando los días y nosotros insistimos, por favor, declárese en desabastecimiento, porque el core del negocio, es las supervisiones y como insumo importante es el servicio de transporte. Sin eso no se puede. Hemos insistido y nos hemos ido para lo que usted acaba de mencionar. Se ha convocado al segundo proveedor que ha quedado, ¿no? Y estamos en ese proceso, pero sin perjuicio de ello, de las acciones que se viene haciendo, se viene convocando, toda vez que no se puede suspender la operatividad de una institución por los riesgos que se generan. Estamos igual, ¿no? Estamos trabajando con cargo a estos otros gastos por estas acciones imprevistas, sustentado en que estamos en gestión, ¿no? De hacer la convocatoria por desabastecimiento. ¿Qué opinión tiene? Bueno, la opinión particular del caso, no podemos hacer una opinión porque estaríamos o aseverando o afirmando que la actuación tanto del contratista o de entidad estuvieron bien o mal. Lo que sí podríamos comentar es el tema de, previamente he dicho, su situación es muy frecuente en otro tipo de servicios, no solo en transporte. Le pongo otro caso, servicio de internet, servicio de pólizas de seguro, en los cuales, digamos, tienen una duración específica, pero yo tengo un bien o fin mayor, ¿no? Por ejemplo, en el tema de internet, imagínense una entidad pública que se encargue de ver el tema de los desastres a nivel nacional y que de un momento a otro se vea su internet. O una entidad pública, por ejemplo, en el caso de seguros, que tenga una cantidad de bienes estatales que requieren seguros, ¿no? Porque un bien que no tenga seguro, si pasa un siniestro, no es reembolsable, ¿no? No es reparable. Entonces ahí viene un poco el tema de qué estrategias yo tengo como entidad pública para mitigar, digamos, la continuidad de los contratos. Por todos es conocido que muchas veces cuando convocamos un proceso de selección no implica per se que va a haber un proveedor que vaya a contratar.
o un proveedor que vaya a ganar. Muchas veces sucede que un proceso puede quedar desierto 1, 2 o 3 veces porque las condiciones no son atractivas para participar, ¿no? Y un poco se da, por ejemplo, me tocó un caso de servicios de seguros donde las condiciones del contrato complementario eran mucho más atractivas que la contratación que se estaba convocando. Y había un serio riesgo de que ningún proveedor se presentara a la contratación. Y sabemos muy bien que una de las condiciones del complementario es que sea una medida temporal, no que se utilice al 100% bajo todas las condiciones, sino sea un lapso de tiempo necesario nomás para que la contratación. Pero si yo soy el mismo proveedor que me registro para el nuevo proceso, soy el mismo proveedor que estoy ejecutando el contrato complementario, ¿qué incentivo tengo yo de presentarme al nuevo proceso? Ninguno. Si el precio es menos, obviamente voy a preferir seguir ejecutando la contratación complementaria. Y si no se da el proceso de elección por eso, me voy al otro escenario que usted señala, al tema de una contratación directa vía un desabastecimiento. Pero es bueno saber que cuando vamos a esa medida, no va a escapar ni responsabilidad funcional o administrativa. Porque una situación de desabastecimiento no ocurre de un día a otro. Ocurre por no haberse tomado las medidas necesarias internas para asegurar la contratación. Por eso tenemos un plan anual de compras. El tema es que muchas veces, señores, no lo efectivizamos, no lo cumplimos, nos confiamos. Y eso, por ejemplo, en el caso del servicio de Internet, pasó una cosa muy curiosa. Para que se pusiera en funcionamiento, cada empresa tenía su propia central de Internet, sus propios alimentadores, su propia maquinaria, y cuando entraba otra tenía que poner la suya. No era que estuviese una permanente. Entonces, ¿ello qué implicaba? Que iba a haber un periodo de tiempo entre un contrato que terminaba y un contrato nuevo en que alguien tenía que estar. Alguien tendría que brindar el servicio de Internet. Entonces, ahí como bien dijo usted, señora, hay partidas, digamos que son pocas, que se puede utilizar para eso. A veces se utilizan caja chica, casa de presupuesto, pero habría que evaluar, porque también esas partidas tienen una finalidad específica, no es que yo lo utilizo para salir del problema y punto, sino tienen ya un fin específico. Entonces ahí, como digo, va a depender mucho del tema de la responsabilidad funcional. Sobre la situación en particular que se ha pasado, no puedo opinar ni puedo dar una opinión, porque también yo tengo arbitrajes en los cuales pues también tengo esos problemas, y si yo adelanto algo, podría yo estar afectando la confidencialidad. Doctor Marco. ¿Y hay alguna opinión que me puedan sugerir que esté vinculada a la consulta materia de lo que he hecho, por favor? ¿Hay algunas opiniones? Sobre el tema de continuidad del servicio, sobre el tema de contratos complementarios, ¿se refiere? Sí. ¿Contratos complementarios? Hay opiniones diversas. Se tendría que revisar por caso específico. Ustedes saben que cuando se lee una opinión no necesariamente nos da con exactitud la respuesta. Se lee muchas opiniones del OCE y OCE siempre te da una respuesta generalizada. Entonces tendrías que adecuar la interpretación. Y otra cosa, como decía José, y he visto ya bastante tema de la contratación de Internet, en el contrato se pone, ¿no?, el periodo de prueba. El periodo de prueba, pero ahí hay un vacío. Está bien, si gana una nueva empresa, salvo que por suerte gane la misma empresa que estaba prestando anteriormente, ¿no?, gana una nueva empresa y ingresa en el periodo de prueba, pero unos 10 a 12 días siempre se va a utilizar el Internet de la empresa con quien está trabajando. ¿Cómo lo pagamos a eso? No podemos hacer contratación directa por esos 6 días, no podemos decir que ha habido desabastecimiento, porque bien claro el método de contratación directa nos dice los motivos, las circunstancias, en qué casos, y también bajo responsabilidad administrativa del que lo aprueba. Y muchas veces por eso el titular de la entidad, o el jefe de logística, o el jefe de administración no quieren aprobar estas contrataciones directas. Otra cosa también que surge mucho es la falta de coordinación y prevención, mayormente en las entidades públicas. Se confían mucho y hacen la mala utilización tanto de prestaciones adicionales como del contrato complementario. Yo he visto que en ciertas entidades ya lo toman como una regla. Estoy por culminar el contrato
faltando una semana, y ya estoy haciendo mis informes para hacer una prestación adicional, 25% todavía. Terminó mi 25%, ahora voy a hacer mi contrato complementario. Entonces, y se está aplicando indebidamente lo que nos ha propuesto la normativa de contrataciones. Y la normativa de contrataciones nos ha propuesto para salvar un punto y nos ha dicho el motivo para qué se usa. Entonces no hay que incurrir en eso. Otra también de las formas que a veces se puede utilizar es, supongamos, tenemos una convocatoria ya realizada. Vamos a ir de nuevo a este servicio de limpieza. Ya habíamos realizado el contrato complementario. Ahí viene, ¿no? Ya habíamos realizado el contrato complementario. Y ojo, hay que tener bien claro esto. Tanto el contrato complementario como la contratación directa termina automáticamente, sin la necesidad de realizar algún informe, cuando ya existe un nuevo contrato del nuevo proceso. Pero yo he visto un error en cierta entidad, en lo que están esperando que culmine la contratación directa para comenzar con el contrato nuevo. Ajá, no, ese es un error. ¿Acarrea responsabilidad? Sí. La misma normativa de manera taxativa nos dice, el contrato directo o el contrato complementario termina automáticamente cuando surge un nuevo contrato del nuevo proceso que se convocó. Otro punto también a tener en cuenta es, y los dejo en esta duda para que puedan averiguarlo para la próxima clase, es que si el contratista puede dejar sin efecto la buena pro. Es decir, se convoca el proceso, queda consentida el otorgamiento de la buena pro o firme, si es que hubo una apelación, y si la entidad se niega a firmar el contrato con el contratista y se niega por causales distintas a lo establecido por la norma, o sea, no me dice que desapareció la necesidad o no me dice que no hay presupuesto, sino me dice otra cosa o simplemente no quiere firmar el contrato con el contratista. A este hecho, ¿el contratista puede dejar sin efecto la buena pro? Entonces pueden averiguarlo, o estas dudas que estamos acá estableciendo, preguntas, lo vamos a resolver en el transcurso del diplomado juntamente acá con José. Tal vez la próxima semana esté José o esté mi persona, entonces ya vamos a ir coordinando y la participación de ustedes va a ser muy importante, por eso les hace esta invitación. ¿Puedo hacerle la última pregunta? Sí, claro, por favor. Es ejecución de un contrato de servicio de carga. Ya. Ocurrió una emergencia, ¿no? A nivel en Moquegua, ocurrió una emergencia en un departamento X, ¿no? de Lima, del Perú, fuera de Lima. Entonces, ¿qué me dice mi contrato? Que el contratista prestará el servicio con 48 horas, ¿no? de anticipación en aquellos acontecimientos que se dan normalmente, pero si se trata de una emergencia, se reduce a 12 horas. Pero el punto es que necesitamos que lleguen la carga con los productos, no a 12 horas, sino necesitábamos en 5 horas, o si es posible, en 2 horas, por el problema que había, ¿no? Climatológico en el sur del país. Y necesitamos urgente. Entonces llamamos al contratista y le digo, oye, efectivamente tu contrato dice que en casos no programados puedes tú atenderme en 12 horas, pero ¿será posible que me atiendas menos tiempo? Y él me dice, sí. Yo confío, todo el equipo confía y dice, correcto, nos han dicho que sí puede ser. Mandamos la carga. Y no llega en 5, sino llega tal cual como dice el contrato. 12. Es que no había vuelos, N justificaciones. La pregunta es, ¿hubo ahí algún vicio, o como lo llaman ustedes, algún incumplimiento? No. No, porque ahí las condiciones eran claras desde un inicio, salvo que si hubiera establecido una fórmula distinta, se podría haber tomado, ¿no? Pero ahí el plazo regulado en las prestaciones era 12 horas. Cuando ahorita podría decirle, lo puedo hacer en 1 hora, 2 horas, pero habría que ver cuál es su realidad, ¿no? No podría penalizarlo como entidad
no podría entrar en una situación de incumplimiento de obligaciones esenciales porque no vulneró nada. Digamos, ha sido un antojo en este caso de la entidad o una necesidad o una medida extrema, pero lamentablemente ahí yo iría el boomerang a quien hizo la especificación técnica, ¿no? El que puso 12 horas, ¿no? El que no pensó en situaciones de ese tipo, ¿no? Pero el proveedor no está obligado a cumplir. Podría tomar las medidas, ¿no? Como por ejemplo yo hablaba más adelante en la clase, mencionaba a los que me escuchaban por virtual y lo comento nuevamente, el tema de adquisición de ventiladores a un plazo de 15 días, de acuerdo a la ubicación que la entidad me dé. Y en función a ello, voy a cumplir mi plazo contractual. Pero ¿qué pasa si la entidad en el día 14 de la instalación de los ventiladores se le ocurre cambiar los lugares? Y yo le hago caso. Y eso a la vez me ha generado un atraso de un día. Pero fue imputable a la entidad. Pero la responsabilidad contractual era 15. ¿Me va a aplicar penalidad o no? Sí, te va a aplicar penalidad. Salvo que tú en tu oportunidad o momento hubieras planteado una ampliación de plazo. Porque lo que mencionaba es que las prórrogas de los plazos contractuales no existen. Entonces también las mayores prestaciones de los contratos no pactadas tampoco existen. Si no está previsto en tu contrato, no lo puede forzar al proveedor a ejecutarlas. Ya es su voluntad o no hacerlo. Pero que entre un tema de responsabilidad, no entraría. Pero en Sí. el caso, dado que era un monitoreo, una acción no programada, yo he podido, si mi contrato no me responde a la necesidad que yo realmente Hacer otra contratación. podría haber contratado normalmente por, no sé, por caja chica, ¿no? Tal vez. Si alcanzaba, sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Evitar la situación de fraccionamiento, ¿no? Que es lo que muchas veces la norma de contrataciones nos dice. ¿Por qué contrataste por ese medio si tú tienes un servicio regular que presta lo mismo, ¿no? ¿Qué razón tuviste? Si ahí tendrías que justificar como área usuaria. La razón es que el contrato elaborado no permite atender en la cantidad de horas necesarias la emergencia. Ahora también en cuenta una cosa muy importante. Emergencia puede ser muchas cosas, ¿no? Si nos vamos a las normas técnicas de salud, para que haya emergencia tiene que ser declarada por un decreto de urgencia. Porque yo lo que puedo considerar emergencia para mí no implica para el Estado que sea un lugar de emergencia. Por ejemplo, pongo a situación los casos del fenómeno del Niño, del 2017, digamos. Y muchos contratistas, muchos proveedores justificaban el fenómeno del Niño para señalar que incumplían los plazos contractuales debido a la paralización de la carretera, a la congestión de vuelos, pero hay que probarlos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Piura tuvo muchos lugares donde estuvo bajo situación de emergencia, pero no todo Piura. Igual no todo el norte, absolutamente no todas las regiones. Ciertas regiones sí, ciertas regiones no. Entonces va a depender el ámbito de acción para que defina qué es una emergencia, ¿no? A fin de poder contratar a ello. No sé si virtualmente ICJ me va a informar si hay preguntas. Si no hubiese preguntas, les agradezco la atención. Igual tienen nuestros correos electrónicos para cualquier consulta adicional. Las atenderemos en el transcurso de la semana. Muchas gracias.